A veces los funerales no son el final que todos esperan. En medio del silencio, las despedidas y las flores, ocurren cosas que desafían la lógica. Personas que despiertan en su propio velorio, rituales extraños y secretos que salen a la luz cuando ya es demasiado tarde. Bienvenidos a Curiosidad Oscura. Hola a cualquiera que esté viendo y escuchando en cualquier parte del mundo. Primero que nada, quiero mencionar ¡Feliz Halloween a todos! Es justamente hoy el día que representa el terror que nos encanta, el misterio y lo inexplicable que nos une a muchos. Y es justo por eso que las historias como las que van a escuchar hoy toman un sentido mucho más escalofriante, porque elegí para este episodio platicarles de los casos en los cuales gente que ya se consideraba sin vida resultan regresar y despertar en sus propios funerales. Ya sea en la morgue o en tu propia ceremonia de despedida, es súper tenebroso que algo así suceda porque literalmente nadie se lo espera. Es algo tan escalofriante y sorprendente y es el tema perfecto para celebrar juntos. Voy a comenzar por hablar de algo que me topé mientras investigaba sobre estos casos, algo que se llama el síndrome de Lazarus. Es un fenómeno que, para entenderse mejor, lo explicaré con un ejemplo. Digamos que una persona está inconsciente y está recibiendo primeros auxilios. Después de varios intentos de RCP, la persona no logra recuperar el pulso y lo declaran sin vida. Es justo poco después de esto que, por alguna razón desconocida, el corazón comienza a latir de nuevo, pero es hasta tiempo después de haber recibido primeros auxilios. ¿Me explico? Básicamente tu corazón reacciona hasta tiempo después de que ya te intentaron reanimar y pues ante esa situación literal puedes seguir estando vivo, pero para los médicos ya no. Es importante hablar de este fenómeno porque, a pesar de no tener causa o explicación para estos casos tan particulares, sigue siendo un misterio el por qué la gente regresa a la vida y toma conciencia en los momentos menos esperados. Y es que los casos de los que hablaré van desde lo irónico hasta lo perturbador. Desde cualquier ángulo en que lo veas, un funeral tiene cierta energía muy extraña alrededor y literalmente todo puede pasar. Ya verán más adelante a lo que me refiero. Comenzaré por contarles la historia de Noela Rukundo, una mujer australiana la cual estaba casada y su esposo tenía esta idea de que Noela estaba siendo infiel. A pesar de que no era cierto y cegado por la rabia, decidió contratar personas para que fueran y terminaran con la vida de su propia esposa. Todo comenzó por un malentendido, ya que un año antes de este suceso, Noela tuvo que viajar al Congo, que era su país de origen, por el fallecimiento de su madrastra. En ese viaje, su esposo tuvo la sospecha de que ella era infiel, así que con toda la seguridad del mundo decidió contratar gente que se encargaría de hacerle daño a Noela para, pues, por supuesto, dejarla sin vida. Como les dije antes, Noela estaba fuera de Australia de visita breve en el Congo y uno de esos días recibió una llamada al cuarto de hotel donde se estaba hospedando. Le pidieron que saliera y cuando lo hizo, se topó con un hombre armado que de inmediato la amenazó. La subió a una camioneta y la llevaron a un edificio en donde la ataron a una silla. La tenían privada de su libertad y fue ahí que le dijeron que por órdenes de su esposo le pensaban quitar la vida. En el instante en que Noela escuchó esto, no pudo creerlo. Tanta fue su negación que estos hombres decidieron hablarle por teléfono directamente a su esposo y, en sus propias palabras, Noela escuchó claramente en altavoz cómo reafirmaba que en efecto quería que le quitaran la vida. Y durante la llamada, frente a ella estaban discutiendo con el esposo sobre el lugar donde iban a abandonar el cuerpo y todas las cosas horribles que pensaban hacerle. Fue en ese momento que Noela perdió el conocimiento y se desmayó. Pero cuando despertó y recuperó el conocimiento, se dio cuenta que estos hombres le habían dejado vivir. ¿Y saben por qué? Pues porque resulta que estos hombres eran amigos del mismísimo hermano de Noela. Más aparte, no solo la dejaron libre, sino que también le entregaron grabaciones y comprobantes de transferencias que demostraban el plan de su esposo. Y 5 días después de este incidente fue cuando viajó de vuelta a Australia, para toparse con la sorpresa de que su esposo ya había corrido la noticia de que Noela había fallecido e incluso ya estaba listo su funeral para ella. ¿Cuándo fue la sorpresa del esposo? Cuando Noela llegó directamente a la ceremonia de su propio funeral, sorprendiendo a toda su familia, pero más a su esposo.
el cual posteriormente tuvo que enfrentar a la justicia y terminó siendo sentenciado a 9 años en prisión. En este caso, si se dan cuenta, la sorpresa fue más que nada para la familia, que incluso con el dolor que estaban pasando, también estaban consolando al esposo, y de repente la protagonista de aquel funeral aparece de repente en la entrada del lugar. Definitivamente una situación que terminó bien de cierta manera, pero que seguramente causó más de un desmayo. Y bueno, continuando con el siguiente caso. Decidí incluirlo porque cuando estaba haciendo la búsqueda de estos casos con esta temática de funerales, me sorprendió mucho todas las variantes que hay, porque no solo existen funerales donde el difunto se levanta de su caja, hay otras circunstancias que pueden hacer que un funeral tenga un origen o final inesperado. Ahora verán a qué me refiero. Esto pasó en la ciudad de Rizhao, en el norte de China, cuando un hombre de 66 años llamado Zhang Diyang decidió hacer algo que dejó a todo su pueblo con la boca abierta. Organizó su propio funeral, estando vivo. Y aquí hago una pausa. Yo sé bien que hay gente que organiza sus propios funerales en vida, pero que aparte de eso tú mismo estés vivo y seas testigo de tu propio funeral es una cosa completamente diferente. Justo como lo oyes, este señor de 66 años preparó una ceremonia completa con invitados, flores, ataúd falso e incluso una tumba para simular su propia despedida. Y debido a que Zhang nunca se casó ni tuvo hijos, tuvo la oportunidad de hacer muchas buenas acciones en su comunidad, pero casi nadie las notaba, y eso le preocupaba porque en la cultura china, una vez que falleces, tus seres queridos que aún siguen vivos deben de alimentar a los fallecidos a través de visitas constantes, inciensos y ofrendas. Y esto le preocupaba porque si nadie notaba al señor Zhang, ¿qué iba a hacer de él una vez que se fuera de este plano? ¿Quién iba a honrar su memoria y visitarlo? Es así que con años de anticipación mandó a hacer su propia tumba, y en el año 2016 decidió poner en marcha su plan de su propio funeral falso. Cuando la ceremonia comenzó, alrededor de unas 40 personas asistieron, algunos por respeto, otros simplemente por curiosos, que cabe aclarar que el mismo Zhang estuvo presente en todo momento, recibía a todos los que se acercaban a saludarlo e incluso a tomarse fotos con él. Es tan extraño lo que estoy contando porque desde principio a fin Zhang sostuvo una sonrisa de oreja a oreja, feliz de ver su funeral hecho realidad. Y no faltaron los comentarios divididos, porque mientras algunos aseguraban que el funeral fue planeado porque Zhang tenía amargura en su corazón por no haberse casado ni haber tenido hijos, otros decían que fue un gasto inútil de dinero y pudo haberse ocupado en algo mejor. Al final del día todos siempre van a hablar, sea la situación que sea. Zhang, por su parte, aclaró que lo hizo para ver a quienes realmente les importaba y quiénes eran amistades falsas en su vida, y pues resultó que solamente la mitad de sus familiares asistieron, dejando a Zhang un poco decepcionado. Esta historia es un poco escalofriante y la verdad triste de cierta manera. Aunque respeto mucho las creencias de otras culturas, creo que está en la naturaleza humana buscar aprobación de los demás, especialmente de la gente que nos importa, pero el caso de Zhang nos demuestra que a veces llegamos muy lejos para encontrar el reconocimiento que queremos. La siguiente historia es muy impresionante. Sucedió en mayo de 2012 en la provincia de Luxor, en Egipto, cuando un hombre llamado Hamdi Hafez, de 28 años, se desmayó mientras trabajaba como mesero y poco después fue pronunciado fallecido por los doctores. Su familia, completamente devastada, llevaron su cuerpo a casa, lo lavaron y comenzaron con los preparativos para el entierro, siguiendo, claro, su tradición islámica. Le llamaron al imam, que es como el equivalente a un sacerdote, y los vecinos comenzaron a reunirse y comenzaron con los rezos al mismo tiempo que el doctor había llegado para firmar el certificado de defunción. Pero cuando daba un último vistazo al cuerpo, notó que aún estaba extrañamente cálido, que voy a explicar brevemente porque tal vez no todos han tenido interacción con un cuerpo fallecido, pero cuando el corazón deja de latir y la sangre deja de correr a través del cuerpo, pues pierde temperatura y comienza a ponerse frío, muy frío. Es por esta razón que el doctor se sorprendió porque no hay manera de que un fallecido tenga una temperatura cálida. Entonces comenzó a revisarlo a detalle y fue ahí que se dio cuenta que Hamdi aún estaba vivo. Así que de inmediato le dio la noticia a su familia, que recordemos ya estaba rezando y pues llorando la pérdida de su ser querido. Y en cuanto le dieron la noticia a la mamá de Hamdi, el hecho de pensar que estuvo a punto de enterrar a su hijo vivo bajo tierra le causó tanto impacto que se desmayó. Por otro lado, Hamdi, con un bajo ritmo cardíaco, fue llevado al hospital. Y es que realmente una situación así es de verdadero horror, porque imagínense también a los vecinos que estaban ya rezando y llorando,
y después vuelves a ver vivo y caminando a la persona que aparentemente no tenía vida. Ellos lo describieron como haber visto a un fantasma, porque la noticia fue tan impactante que se congelaron de la impresión. A pesar de esto, lo consideraron un regalo de Dios porque intervino para salvar la vida de Hamdi, y lo que era un funeral se terminó convirtiendo en una celebración, y de paso, un hombre fue salvado de haber sido enterrado vivo. Y creo que es a partir de este punto que se pone un poco más perturbador el asunto, porque ¿qué pasa entonces con los casos donde las personas sí fueron enterradas vivas? Eso se cree que fue lo que le pasó a Neisy Pérez, una chica de Honduras de apenas 16 años de edad que despertó dentro de su ataúd apenas un día después de haber sido enterrada. Lo que sucedió es que Neisy sufrió un ataque de pánico en el patio de su casa al escuchar unos disparos en la mitad de la noche. Esto le causó tanto horror que cayó al suelo en estado de catalepsia, y sus padres, que cabe aclarar eran extremadamente religiosos, al ver que la joven comenzó a sacar espuma por la boca, pensaron que había sido poseída por algún espíritu maligno y decidieron llamar a un sacerdote para que le practicara un exorcismo. Cuando el sacerdote llegó, la convulsión ya había finalizado y Neisy se encontraba inconsciente. Fue finalmente en ese momento que deciden llevarla al hospital más cercano, y 3 horas después de internarla, los doctores dieron el comunicado oficial, confirmando que Neisy ya no tenía vida. Y fue así que Neisy fue enterrada en el mausoleo familiar ese mismo día. Le pusieron su vestido de boda, mismo que había usado apenas unos meses atrás para casarse con Rudy González. Al día siguiente, González volvió al cementerio a visitar la tumba de su esposa. Entonces fue cuando él asegura escuchó los gritos de Neisy pidiendo ayuda y golpeando el ataúd. De inmediato le pidió ayuda al guardia del cementerio, el señor Jesús Villanueva, el cual también confirmó haber escuchado ruidos que venían justo del lugar donde Neisy fue enterrada. En palabras textuales dijo: "Me convencí a mí mismo de que los ruidos provenían de otro lugar. En ese momento no podía ni imaginarme que alguien estaba enterrado vivo". Y no lo culpo. Creo que al final del día todos tratamos de encontrar una explicación lógica cuando escuchamos ruidos extraños, especialmente si trabajas cuidando un cementerio. Y por supuesto que ante tal descubrimiento la familia no tardó en llegar y de inmediato comenzaron a romper la tumba a golpes de martillo, que de hecho existe un video de todo esto. Pueden buscarlo si no quieren quedarse con la curiosidad. Y después de esto, llevaron a Neisy al hospital todavía dentro del ataúd y según la doctora que les atendió, llegaron completamente histéricos. Casi rompieron la puerta y no dejaban de gritar que la chica estaba viva. Pero a pesar de los esfuerzos del personal del hospital, Neisy en efecto aún seguía sin vida. Que es aquí donde entra la controversia, porque el cuerpo de la joven no presentaba rigor mortis y tampoco despedía ningún olor. Incluso su prima, Carolina Pérez, explicó que su cuerpo seguía caliente cuando la sacaron del ataúd. Y más aparte, escuchen esto porque está impresionante. Aseguraron que tenía las uñas magulladas y heridas en los brazos. Y no solo eso, sino que también el cristal del ataúd estaba roto por dentro. Y todo esto les llevó a creer que probablemente lo que pasó es que Neisy sufrió otro ataque nervioso al encontrarse atrapada, y el oxígeno poco a poco se le fue acabando. Este final es muy triste y frustrante si lo ven desde el punto de vista de la madre de Neisy, porque su familia de verdad creyó que la habían recuperado. En conclusión, su madre culpa al hospital como los responsables porque emitieron un certificado de defunción muy pronto, lo cual los llevó a enterrar viva a su propia hija. Ya sea que haya sido un error el haber escuchado sus gritos o no, las pruebas están ahí. El cristal del ataúd roto, sus uñas maltratadas y rasguños en sus brazos que claramente no tenía el día anterior durante su velorio. Lo cual me hace recordar que en el pasado, en los siglos XVII y XVIII, la gente solía ser declarada como fallecida por error muy constantemente. Eran otros tiempos en los que no había el equipo y conocimiento suficiente y lamentablemente si alguien sufría de algún padecimiento o condición desconocida que dejaba inconsciente a una persona y mostraba un pulso tan bajo que era difícil de escuchar, entonces el riesgo de que fuera enterrado con vida era muy alto. Y para prevenir estas situaciones, primero que nada ponían a una persona a vigilar la tumba por 24 horas y a su vez la gente era enterrada con una campana amarrada a alguna parte de su cuerpo para que, si despertaban, pudieran alertar a la persona de arriba en la superficie de que estaba vivo. De hecho, ya más adelante en el tiempo, en el siglo XIX,
es que salen varias patentes de lo que llamarían ataúdes de seguridad, que contaban con varios detalles que permitían que la persona enterrada pudiera respirar, alertar a otros e incluso escapar de su propia tumba. Eventualmente también se creó un sistema en el que ahora la campana se colocaba sobre tierra a un lado de la tumba y corría una cuerda hacia dentro del ataúd que amarraban a los pies, manos y cabeza de la persona para así poder avisar si acaso recuperaba la conciencia. Y súper dato curioso, ¿sabían que de todo esto viene la frase popular de "te salvó la campana" o "fuiste salvado por la campana"? Está súper loco, ¿no? Una frase que uno utiliza de manera común y trae una connotación medio tenebrosa. Ahí lo tienen, un dato más que pueden usar para iniciar conversaciones incómodas. Que hablando de esta famosa campana, me encontré con este caso sucedido en 1674 cuando una mujer llamada Alice Blondin se desmayó después de beber grandes cantidades de té de amapola, que probablemente contenía codeína y morfina. Llegó un doctor, la examinó y terminó declarándola sin vida. Pero 2 días después, unos niños que jugaban cerca de su tumba dijeron haber escuchado ruidos que venían del interior. Las autoridades de inmediato decidieron desenterrar el ataúd y lo que encontraron fue espeluznante. El cuerpo de Alice estaba cubierto de moretones, que se determinó eran autoinfligidos, resultado de su desesperado intento por escapar de su ataúd. Estaba en tan mal estado que nuevamente parecía que ahora sí de verdad no tenía vida, pero aún así decidieron dejarla en el ataúd sin volver a enterrarla y asignaron gente para vigilarla durante la noche, por si acaso. Sin embargo, esa noche llovió fuerte y los vigilantes se fueron a buscar refugio para cubrirse. De igual manera tuvieron que colocar de vuelta la tapa del ataúd y creo que ya podrán imaginarse qué sucedió, porque a la mañana siguiente resulta que cuando fueron a revisarla, encontraron a la pobre Alice con nuevas heridas autoinfligidas y esta vez, tristemente, sí estaba sin vida de verdad y fue enterrada por última vez. Vaya que fueron terribles tiempos para vivir, o más bien para fallecer. Y si se dan cuenta, he hablado de diferentes variantes respecto a funerales, porque existen los que despertaron antes de ser puestos en el ataúd, los que dieron signos de estar enterrados aún con vida, e incluso los que por azares del destino, aunque fueran rescatados, su destino quizá era partir de este mundo. Pero, ¿qué pasaría si tú eres quien se da cuenta de que una persona aún sigue con vida, pero algo o alguien más con más poder que tú no te permite hacer nada al respecto? Esta historia que están a punto de escuchar es anónima y de verdad es muy escalofriante. Quiero que la analicemos juntos y ya me harán saber en los comentarios qué creen que realmente sucedió. Y para efectos prácticos la contaré en primera persona. Yo tenía aproximadamente 19 o 20 años y recién había salido de la preparatoria. No estaba haciendo mucho dinero. Tenía un trabajo aburrido en una pizzería local y mi trabajo era monótono. Hacía lo mismo todos los días. Me pagaban poco y no me daban muchas propinas. El pueblo donde vivía es muy pequeño, no hay mucho que hacer. La mayor diversión era ir al cine y ver las películas de estreno. Y salió la oportunidad de un trabajo donde no pedían experiencia y daban entrenamiento sobre la marcha. Era para una casa funeraria local. Necesitaban ayuda, así que apliqué para la posición. Fui a hablar con el dueño y me aceptó diciéndome que podía empezar la siguiente semana. Al inicio era solo limpiar, aspirar, lavar el ataúd, organizar los documentos y actas de los fallecidos, recoger las firmas de doctores y del departamento de salud. Nada fuera de lo normal. Así fue durante el primer mes. Después, poco a poco, me hicieron acompañar al conductor de la camioneta para ir a recoger cuerpos al hospital y así aprender terminologías nuevas, saber hablar con las familias y poder manejar situaciones difíciles. Al inicio era abrumante, pero eventualmente se volvió rutina. El día en que eso sucedió, comenzó lento en la funeraria. Era octubre y el clima estaba un poco frío. Estaba limpiando el ataúd cuando recibimos una llamada del hospital. Dijeron que tenían un fallecido y debíamos ir a recogerlo. Así que sin pensarlo mucho me puse mi chaleco, una chamarra y me fui al hospital. Cuando llegué ya se estaba haciendo de noche. El guardia de seguridad me dio pase de entrada y me llevó al tercer piso del hospital. Usualmente cuando llamaban a la funeraria, el 90% de las veces eran llamadas para recoger personas mayores de 75 años y generalmente de asilos. Pero en esta ocasión, esta persona tenía como unos 50 años. No le vi ninguna herida ni nada, así que asumí que había perdido la vida por causas naturales porque se veía muy joven. Así que lo moví hacia la camilla que yo llevaba. Me aseguré que los cinturones que lo sujetan estuvieran bien puestos. La camilla tenía 3 cinturones de seguridad, uno en la parte superior del cuerpo, otro en medio, a la altura del estómago, y un tercero a la altura de las piernas. Yo subí a la camioneta y comencé a manejar de vuelta a la funeraria. En el camino,
Llevaba la música a volumen alto, pero no exagerado. Llegué a un semáforo que estaba en rojo y la camioneta estaba completamente parada cuando escuché cómo la cobertura de sus genitales se movió. Es una bolsita de tela que le ponemos encima para cubrir sus partes íntimas y literalmente la escuché moverse. Cuando volteé, me di cuenta de que se veía diferente y en ese momento me recorrió un miedo tremendo por el cuerpo. De inmediato entré en negación. ¿Cómo iba a ser posible que se moviera? Pensé que solo eso pasaba en las películas. Traté de darle explicación. Pensé que tal vez algún brazo no estaba bien asegurado y se movió causando que la cobertura se moviera también. En mi cabeza no cabía la posibilidad de que se hubiera movido solo porque en el hospital se aseguran de comprobar que la persona ya no tiene vida antes de llamarnos a nosotros. Lo único que hice fue enfocarme en que era viernes. Era mejor solo enfocarme en terminar mi servicio e irme a casa. Un cuerpo típico es muy pálido, pero esta persona tenía color, así como si solo estuviera dormido. Fue muy raro porque normalmente cuando recoges a un individuo sin vida, en cuanto lo tocas está helado. En cambio esta persona estaba tibia. En ese punto ya me comenzaba a sentir nervioso y comencé a revisarlo buscando signos vitales. Le pasé una luz por sus ojos para ver si se dilataban sus pupilas, pero no dieron ninguna señal de vida. Pero se sentía que había un bajo y muy sutil pulso. Era mi primera vez enfrentándome a una situación así en los 5 años que llevaba trabajando en ese lugar y realmente no sabía qué hacer. Había una señora que trabajaba en la recepción que ya llevaba 30 o 40 años trabajando en la funeraria, así que fui con ella y le pedí que viniera conmigo y me diera una segunda opinión. Ella estuvo de acuerdo conmigo en que el cuerpo se sentía anormalmente tibio. También logró percibir un pulso bajo, así que fue por un estetoscopio para escuchar mejor y lo puso en diferentes partes. Lo pasó por el pecho y la muñeca. Y mientras yo solo observaba, de un momento a otro dijo que creyó haber escuchado algo, pero que probablemente se lo estaba imaginando y decidió apartarse. Yo vi cómo estaba tratando de ocultar su cara de sorpresa. Me dijo que probablemente confundió su propio pulso con el del cuerpo y se estaba escuchando a ella misma a través del estetoscopio. Así estuvimos un buen rato. Yo le pedía que lo revisara el pulso una y otra vez y yo estaba casi seguro de que ambos estábamos pensando lo mismo, aunque ella terminó por decirme que yo solo estaba exagerando. Yo no conocía ni sabía nada de esa persona. De acuerdo a la información con la que recogí el cuerpo, venía de otro lugar fuera del pueblo. No estaba seguro si venía a visitar familia o estaban aquí por Halloween, pero eran foráneos. Y yo y la recepcionista éramos los únicos en la funeraria en ese momento, pero cuando mi jefe regresó, me dijo que la esposa o novia del fallecido quería acelerar el proceso y pasar directo a la cremación porque tenía prisa por irse del pueblo. Así que ahora mi jefe está bajo presión para acelerar todo y cremarlo para entregarlo lo más pronto posible a aquella mujer y así poder irse. Usualmente te toma un par de días el obtener el certificado de defunción firmado por el doctor. Tienes que conseguir copias de certificado, conseguir copias certificadas y yo solamente pensaba que era viernes y no había manera de conseguir que me firmaran todo eso a tiempo. Si acaso queríamos finalizar el proceso rápido, eso significaba que todo lo teníamos que hacer ese mismo día. Y ya era tarde, casi entraba la noche, pero vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían entre ellos, así que el dueño de la casa funeraria le llamó directo al doctor para que se firmaran los documentos necesarios. Y el doctor aceptó y lo hizo. Normalmente cuando una persona fallece, la última cosa en la que piensas es en llevarlo al crematorio tan pronto como sea posible. Pero esta mujer quería que lo hiciéramos tan rápido como pudiéramos, así que fui por una caja de cartón para trasladar el cuerpo al crematorio. Metí el cuerpo a la caja y luego la acomodé en la camioneta para así poder llevarlo. Era un viaje como de 25 minutos y mientras iba manejando, de repente volví a escuchar un ruido. Lo escuché muy claro. Vino de la caja, como si hubieran golpeado desde dentro. Fue lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Ya en este punto ya no pude más y me puse a rezar. Me puse a pedir que me enseñaran el camino correcto, una señal para saber qué hacer porque jamás había estado en una situación así. Entonces pensé que sería una buena idea que llegando al crematorio pediría una tercera opinión con el encargado de ahí. Llegué y cuando abrí la caja comencé a explicarle lo que estaba pasando. Le dije, mira, está raro lo que te voy a decir, pero necesito una tercera opinión sobre este cuerpo. Solo quiero estar seguro de lo que voy a hacer porque no quiero tomar una decisión de la que me vaya a arrepentir el resto de mi vida. El encargado me vio raro y procedimos a quitarle la tapa a la caja. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que el cuerpo ya se había movido de posición y estaba casi completamente de lado?
Por supuesto que yo no lo había colocado así. Y en ese momento me llegó un sentimiento horrible de que algo no estaba bien. No había manera de que se hubiera movido tan bruscamente mientras iba manejando. Y le dije al encargado del crematorio: vas a creer que estoy loco. Esto jamás me había pasado antes, pero es que hay algo que no está bien. Ya escuché ruidos, su cuerpo aún está tibio cuando lo tocas, creíamos escuchar que aún tenía pulso. Necesito una tercera opinión porque necesitamos estar 100% seguros de que no tiene vida antes de cremarlo. No quiero arriesgarme y cremar a alguien que no estaba del todo sin vida. Afortunadamente me escuchó y fue a su oficina por un estetoscopio. Regresó y comenzó a revisar y ver si encontraba pulso. En ese momento solo vi cómo abrió sus ojos de la impresión. Se puso a escuchar el cuello, la muñeca y dijo que lograba escuchar algo muy débil en el pecho. Y fue cuando le pregunté que entonces qué me recomendaba hacer. Y me dijo que le habláramos al director de la casa funeraria para ver qué es lo que él quería hacer. Así que le llamé, le expliqué todo, pero su respuesta fue muy tajante. Solo se limitó a decirme que esa cremación tenía que suceder esa misma noche, porque aquella mujer lo quería cremado esa noche, porque se iba del pueblo. Terminamos la llamada. Le dije al del crematorio que me había dicho que procediéramos con la cremación. Él solo me volteó a ver. Yo lo miré también y ambos encogimos los hombros resignados. El cuerpo no hacía ningún sonido. Traté de checar su respiración, pero no sentí nada. Era como si estuviera en coma. No sé cómo explicarlo. Solo era diferente. Como que no estaba completamente sin vida, pero tampoco estaba del todo vivo. Y le volví a preguntar al tipo del crematorio: bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y él me contestó que no sabía qué hacer, porque también había escuchado algo ligero sonando en el pecho, pero me dijo que yo ya le había pegado la paranoia. Y pues ambos seguíamos en duda, pero algo teníamos que hacer. No podíamos seguir así. Esto tenía que llegar a su fin. Y me puse a recordar lo que la recepcionista me había dicho, lo que la persona del crematorio me dijo, lo que mi jefe me había dicho. Y pensé, ¿sabes qué? Creo que tal vez sí estoy exagerando y tal vez estoy medio loco, aunque por dentro mi ser gritaba que algo no estaba bien. Hasta este punto, ya 3 personas estaban en mi contra. Nadie me creía, así que decidí convencerme que el problema aquí era yo. Así que procedimos a colocarlo en el horno. Se sentía como si estuviera en una película. Ese era el punto de no retorno. Él solo oprimió el botón y el horno se encendió. Todo lo estaba viendo pasar en cámara lenta. Me senté mientras el cuerpo se incineraba y solo estaba callado, reflexionando sobre lo que estaba pasando. ¿Acaso tomé la decisión correcta? ¿Acaso hice algo malo? Estaba teniendo una batalla interna de pensamientos. Esta persona era el hijo de alguien. Puede que sea el papá de alguien. Pero todos me estaban tomando como un loco. Yo solo quería estar 100% seguro de lo que iba a hacer, pero en este punto no estaba para nada seguro. Yo me seguía preguntando, ¿y si tomé una mala decisión? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera puesto en contra de la opinión de los demás y hubiera tenido razón? Cuando las cenizas están listas, las ponen en una bolsa de plástico, las amarran con un nudo y después las colocan en una caja de plástico. Me llevé las cenizas de vuelta a la funeraria, las dejé en mi escritorio y me fui a casa a tratar de disfrutar mi fin de semana. Aún así, la duda me persiguió, porque desde el inicio algo no se sentía bien. Pasaron los días y el lunes regresé y traté de llegar más temprano de lo normal para agilizar las actas y que los papeles estuvieran listos. Así que fui al departamento de salud a completar todo y de ahí me fui a la funeraria porque pensé que la mujer iría temprano a recoger las cosas. Preparé las cenizas y documentos para tenerlos listos antes de mediodía. Yo estaba ansioso y estaba revisando constantemente las cámaras de seguridad del lugar para ver si alguien llegaba. Pero todas las personas que llegaban y se iban, yo a todas las conocía. Llegaban por otras razones. Pero ¿dónde estaba esta mujer que tenía tanta prisa por recoger las cenizas? Fui y le pregunté a mi jefe si acaso la mujer le había llamado o si sabía algo. Y resulta que la recepcionista le intentó hablar varias veces, pero nunca contestó. Ese día no pude comerme mi lunch. Ni siquiera tenía hambre. Pasó el lunes, martes, miércoles y nadie lograba localizarla. Se me ocurrieron 1000 razones por las cuales podría estar ocupada y no había tenido tiempo de ir a recoger las cenizas. Pero llegó el viernes y ella nunca llegó. En ese punto llegué a la conclusión de que jamás iba a llegar y que yo por otro lado había cometido un enorme error. Nunca llegó, nunca pagó y las cenizas se quedaron en mi escritorio por un mes entero. Si tenía tanta prisa, ¿por qué no vino a recogerlo? La deuda del crematorio la tuvo que cubrir la funeraria. Los certificados de muerte ahí se quedaron olvidados. Había pasado ya un mes y la culpa me comía por dentro. No aguanté más y tuve que renunciar a ese trabajo. Hasta el día de hoy me siento culpable. Es algo en lo que pienso todos los días. Cuando están cremados ya no hay vuelta atrás.
no le puedes hacer una autopsia. Te topas con situaciones así en las películas. Lo escuchas todo el tiempo en podcasts sobre gente quitándole la vida a sus familiares para reclamar el seguro y cuando les dan a tomar cosas que los hacen parecer sin vida pero no lo están. Hay mil cosas que me pasan por la cabeza. No sé con exactitud qué pasó y lo siento, pero mi intuición estaba ahí. Me decía que esa mujer había hecho algo malo y se quería deshacer de la evidencia lo más pronto posible para nunca más lidiar con eso otra vez. A pesar del tiempo, es algo que no he superado y no sé si algún día lo haga. Esta historia es por mucho de las más impresionantes que he escuchado. Qué traumante pasar por algo así, donde literal la vida de alguien más está en tus manos, pero esa persona no tiene la libertad de decidir, ni de moverse o hablar, y mucho menos pedir ayuda. Por mi parte les agradezco si llegaron hasta el final. Espero que se queden reflexionando y que si en algún momento les toca ir a un funeral, piensen en todas las cosas que pudieron o pueden salir mal. Les recuerdo el correo de contacto es curiosidadoscura@gmail.com y no olvides darle me gusta y compartirlo. Aprecio mucho que hayas venido a visitarme a mi canal. Yo soy Cintia y no me voy sin antes recordarte que Halloween no es solo una fecha más en el calendario. Halloween es el horror de darte cuenta que un difunto no estaba del todo difunto. Y Halloween es escuchar Curiosidad Oscura. Hasta la próxima.